Bueno, muy buenas tardes, señores y señores. Damos inicio al webinar ¿Cómo liquidar tu IRP? Hoy en nuestra segunda jornada. Ayer tuvimos la primera parte de esta combinación de cómo liquidar tu IRP. Y hoy nos acompaña Carlos Cañete, gerente de impuestos de BDO Paraguay. Un gusto saludarte, Carlos. Y el tema hoy a tratar será ganancias de capital. Para nosotros es un placer contar con la participación acá en un viernes, esta hora, de todos los socios de la Cámara que están sumándose, también clientes de BDO, al equipo de BDO Paraguay que está por ahí, eh, y al público en general interesado en este tema de impuestos que bueno, es muy propicia la ocasión para recordarnos o ver las mejores prácticas que aún tenemos unos días o unos tiempos para antes de presentar los impuestos al fisco, ¿verdad? En la agenda, primeramente, vamos a contar con la presentación de acá que ya nos comparte Carlos, quien va a abordar la parte técnica. Y luego de la presentación vamos abriendo el chat con el equipo de BO también para preguntas y respuestas. De todas maneras, el chat está habilitado para que puedan enviar sus consultas a lo largo de la presentación. En nombre de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, quisiera una vez más agradecer, Carlos, a ti, a Patricia, a Enrique, a todo el equipo de BDO por esta alianza que tenemos y bueno, como socios de la Cámara también permitir que en la tarde de hoy podamos tener un poquito más de conocimiento para capacitarnos y ver las mejores prácticas en términos de liquidación de impuestos. Así que sin más, te paso la palabra. Muchas gracias, Carolina, y vamos a decir, de parte de BDO, también el agradecimiento por estar siempre haciendo este tipo de actividades y vamos a decir, en este tiempo que nos tomamos para hacer esta breve, vamos a decir, explicación o introducción de cómo liquidar el impuesto a la renta personal. eh, en principio queremos llegar en todos los puntos, ¿verdad? Que a nosotros nos parece de suma importancia al momento de hacer el cumplimiento de la obligación. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Quiero nomás destacar que este tiempo em, podría ser breve. Entonces, lo que trataré es de desarrollar aquellos puntos considerados de alguna manera eh, habituales en las consultas, y también vamos a decir aquellos que generan una suerte de duda o confusión a la hora de aplicar el impuesto, ¿verdad? Y por supuesto, así como lo estabas diciendo, hay cierto tiempo, o sea, tenemos hasta marzo para hacer las liquidaciones y bueno, con eso entonces hoy que pueda servir a todos los presentes para poder hacer, vamos a decir, una liquidación apropiada y definir aquello que se podría plantear como una suerte de duda. Eh, Recordemos que en la jornada de ayer se estuvo, se estuvo tocando em, los aspectos relacionados a lo que es la renta eh, de los servicios personales. Ahí vamos a decir, tenemos que destacar de que el impuesto a la renta personal a partir del año 2020 se divide de alguna manera en dos tipos de renta, ¿verdad? La renta que proviene de servicios personales y las rentas que proviene del capital, ¿verdad? O de la actividad que no involucra, ¿verdad? La prestación de servicio personal de parte de una persona física, ¿verdad?
Entonces, hoy lo que desarrollamos es la parte de renta y ganancia de capital. Em, claro que tiene en algunos puntos conexiones uno con otro, pero en general el impuesto se tiene que entender como dos tipos de renta y cuyo tratamiento están, vamos a decir, bastante diferenciados, ¿verdad? Que eso significa, ¿verdad? Que los costos o los gastos que en renta de servicio personal se pueda asumir, no necesariamente eh, en renta de capital tiene ese mismo enfoque, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante tenerlo presente porque si para la gran mayoría de los contribuyentes el impuesto a la renta personal es un impuesto eh, al ahorro, en el caso de la renta de capital es mucho más aún. En algunos casos es mucho más agresivo y eso es importante destacar para que al momento de interpretar o entender, ¿verdad? Por qué en renta de capital estoy pagando un impuesto que probablemente en la realidad económica no sea una ganancia, pero a efectos de la normativa, esto así se lo considera, ¿verdad? Esto lo quiero dar así como una introducción porque es normal que se genere este tipo de dudas o de consultas con relación al cálculo en sí, ¿verdad? Entonces, dicho esto, haríamos, vamos a decir, un repaso en términos generales lo que habla eh, la renta de capital. Bueno, para entender lo que son las rentas de capital, así como lo había comentado, se puede tener una separación bastante clara cuando hablamos de todas aquellas ganancias que una persona física eh, que, que lo realiza, ¿verdad? Y que proviene de alguna manera de una actividad que no involucra la prestación de un servicio. Eso básicamente haciendo, vamos a decir, como una suerte de sentido contrario de lo que es la renta de servicio personal. Es decir, todo aquel ingreso o todo aquel aumento patrimonial que una persona obtenga y que no necesariamente se genere por la prestación de un servicio, es o debe ser analizado dentro de este capítulo de la ley que, como bien lo estaba diciendo, es de renta de capital. Entonces, haciendo, vamos a decir, una lista de qué podría ser la renta, prácticamente todo lo venimos conociendo, ¿verdad? Entonces, no lo voy a detallar o leerlo así en extenso, pero sí a efectos de darle, vamos a decir, una interpretación o un entendimiento a cada línea, ¿verdad? Está, vamos a decir, incluido en este capítulo lo que son los dividendos dividendo utilidades excedentes de los socios. Y es importante entender que van a decir, ah, pero los dividendos se tributa el IVA. Sí, exactamente. Pero todos aquellos dividendos o toda aquella ganancia que una persona pueda considerar dentro de este concepto, pero que no está sujeto al IVA, está sujeto a lo que es renta de capital. Entonces, eh, eh, por el lado, vamos a decir, de algún tipo de ganancia que pueda tener una persona, va a estar sujeto a uno de estos dos impuestos, o el IVA o el impuesto a la renta el impuesto a la renta personal, que son renta de capital. Em, todo lo que tiene que ver con intereses, yo le presté dinero a la empresa, yo le deposité algún dinero en algún banco, todo esto está sujeto, vamos a decir, a lo que es renta de capital. Ya va a depender de qué tipo de interés o rendimiento es para que se pueda
someter a la exoneración, ¿verdad? Pero en general, cualquier tipo de ganancia, sobre todo en las operaciones de préstamo, ¿verdad? En donde la persona cobra un interés, eh, eso está sujeto a lo que es renta de capital. Por el otro lado está un concepto que, que vamos a decir, se da no solamente, eh, vamos a decir, para lo que hoy es un negocio incipiente o muy poco desarrollado en Paraguay, que son, vamos a decir, las franquicias, los derechos de marca, que una persona, derecho actoral, que una persona puede comercializarlo y a través de ello obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, en esta línea son las regalías, ¿verdad? O sea, todas las ganancias que uno pueda recibir por cesión de derechos en materia de marca, patente de invención, todo aquello que una persona pueda recibir, eso está sujeto. Lo que ahí veríamos vamos a decir, algunas interpretaciones que normalmente no nos da, vamos a decir, la confusión, ya sea porque en la normativa está así establecida o por alguna consulta, ¿verdad? Por ejemplo, las regalías que se cobran del exterior. Es decir, en realidad es un derecho de autor, de algún libro que se escribió o de alguna marca que se está explotando fuera de los límites fronterizos del Paraguay. Entonces, ¿qué tipo de regalías son las que están sujetos? En principio, vamos a desarrollarlo más adelante, pero ya me adelanto, ¿verdad? Para que puedan entender que de ahí viene, vamos a decir, el nivel de complejidad en cuanto al concepto, ¿verdad? Em, las rentas generadas también por la estructura jurídica transparente. Esto es importante entender que la estructura jurídica transparente son sujetos de, de- del IRE, están, vamos a decir, bajo la obligación de inscribirse, pero ellos no tributan renta en este caso, ¿verdad? O sea, todos los ingresos que podría generar una estructura jurídica transparente no lo tributaría, pero sí los beneficiarios son los contribuyentes. Entonces, en este caso, si la persona física es beneficiario de esta estructura jurídica transparente, entonces sí lo estaría tributando. Ejemplo, que se tenga un fideicomiso y el fideicomiso, vamos a decir, genera algún tipo de renta, de rendimiento. Esos rendimientos, cuando se liquida el fideicomiso, ahí la persona física, ¿verdad? Estaría tributando eh, renta de capital, ¿verdad? Si fuera una persona física. Ahora, esto ya un poco más, vamos a decir de manera extensa, si fuera una persona jurídica, tributaría el IRE, ¿verdad? Entonces, dependiendo, vamos a decir, en este caso, del tipo de persona, estamos hablando que las rentas generadas por la estructura jurídica transparente están sujetos, vamos a decir, al, al impuesto a la renta personal. Por otro lado está todo tipo de lo que bien se le puede llamar como enajenación de derechos, acciones o participaciones en una entidad. Esto viene casi conectado con el numeral uno que está también en la ley, pero se habla más en todos los casos, ¿verdad? De, por decir, venta de acciones, venta, vamos a decir, de algún título. Que no necesariamente se pueda entrar dentro de ese concepto de dividendos. Algo que es muy común, ¿verdad? Que siempre se analiza es la venta de los inmuebles, ¿verdad? Eh, entonces, la venta de inmuebles que pertenece a una persona física eh, está sujeto
vamos a decir, a renta personal. Destacamos que un inmueble que está sujeto o que es parte del activo de una empresa unipersonal no está sujeto a renta personal, sino está sujeto al IRE, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, vamos a decir, hacer la distinción, ¿verdad? O sea, no toda venta de inmueble está sujeto al IRP, ¿verdad? Eh, entonces, las rentas que se generan por la venta o la cesión de inmuebles que pertenece a una persona física, ¿verdad? Es lo que está sujeto, ¿verdad? Em, y nada, después seguimos otra vez con cualquier tipo de bienes, enajenación de bienes, sobre todo los bienes muebles en este punto número 7, cualquier tipo de premio, rifa que uno obtenga, eh, cualquier tipo de ganancia que pueda uno tener, en este caso, algún regalo, obsequio que uno posea, o que reciba. Esto es un poco exagerado, ¿verdad? Pero normalmente, y si vamos a irnos a lo que es la norma en estricta, eh, vamos a decir, en estricta literalidad, cualquier regalo que nosotros recibamos en nuestro cumpleaños está sujeto, ¿verdad? De ahí vamos a ver si, de acuerdo al monto, si se debe o no tributar, ¿verdad? Pero sí está alcanzado en este ejemplo, ¿verdad? Porque todo, cualquier tipo de obsequio, regalo que uno perciba es considerado, vamos a decir, como un incremento patrimonial, un incremento en el patrimonio de la persona física y por ende sujeto, vamos a decir, a este impuesto. Em, También si una persona es accionista, era accionista eh, de una sociedad, ya sea socio o accionista, eh, si se hace el rescate de ese capital, ¿verdad? O se hace una disolución de la sociedad, se tendría que evaluar el, la renta que se pueda generar, ¿verdad? En esa operación. Y más adelante vamos a estar desarrollando esta parte, ¿verdad? Y este es un punto que me gustaría, vamos a decir, consultarle a todos, vamos a decir, los presentes, ¿verdad? Las rentas o las ganancias que provienen de alguna actividad ilícita, ¿está o no sujeto al impuesto a la renta? Eso es una pregunta, ¿verdad? Si quieren ir haciendo un comentario ahí en el chat, genial, sería fantástico, ¿verdad? O sea, la pregunta es bastante, vamos a decir, eh, 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 bastante discutida, vamos a decir, en términos legales, ¿verdad? Y dándole el ejemplo, eh, puede ser el caso, vamos a decir, de funcionarios públicos que reciben coima, puede ser actividades de lavado de activos, cualquier tipo de, de, de ingreso o de ganancia que una persona física tiene, o sea, que está por encima o que está fuera de lo que es el salario, ¿verdad? Y que no está declarado, pero que en algún momento, qué sé yo, está registrado a nombre de la persona o que está de alguna manera en la cuenta bancaria y que esto significa, según el numeral 11 todo incremento patrimonial no justificado. Es decir, no se justificó, hay una diferencia entre, entre los ingresos, ¿verdad? O el patrimonio que la persona declaró en algún momento y lo que a la fecha se detectó, ¿verdad? Como un incremento patrimonial que no está justificado. Entonces, supongamos que ese patrimonio o ese incremento es proveniente de alguna actividad ilícita. Entonces, ahí la pregunta es, ¿está o no el fisco, hoy conocido como la DENIT, eh, con la atribución para poder exigir el cobro
de impuesto a la renta personal por ese incremento patrimonial? Esa es la pregunta. Más adelante voy a dar mi posición, ¿verdad? Pero es interesante. Carlos, tenemos algunos comentarios, si te puedo ir para poder ir Sí, interactuando un poquito también. Nos dicen, sí, adelante. yo creo que objetos de actividades criminosas no son tributables. Un comentario. El segundo comentario dice, bueno, sería muy tonto de una persona declarar ese incremento no justificado. Ok. Este es un caso y muy, muy importante, es, digámosle, estos casos muy comentados a nivel de medios de comunicación, ¿verdad? Cuando, por decir, a un político se le condena por un incremento, vamos a decir, por un enriquecimiento ilícito. O sea, no necesariamente porque yo, habiendo llevado a cabo una actividad ilícita, le haga una declaración, ¿verdad?, al fisco, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? O sea, de manera voluntaria, es un presupuesto prácticamente de imposible cumplimiento, ¿verdad? Pero la realidad es que si el fisco, o sea, la pregunta es si el fisco va a poder cobrar el impuesto teniendo en cuenta este numeral cuando se haya, la fiscalía, ¿verdad?, haya probado que la persona tuvo un incremento patrimonial y sobre él no tributó, ¿verdad? Eh, eh, y esto básicamente es una cuestión que se tiene antecedente, vamos a decir, en Europa, donde el régimen tributario hace de alguna manera una suerte de posibilidad de obtener eso. Es decir, eh, eh, que vamos a decir que el fisco, al detectar un incremento patrimonial del contribuyente y ese incremento no está justificado, y entiéndase no justificado, que pueda decir que ese ingreso es exento, ¿verdad?, o no está alcanzado por el impuesto que se analiza. Entonces, en otros países lo están considerando, ¿verdad? O sea, más allá de considerar el origen, vamos a decir, teniendo en cuenta que es una actividad ilícita, ¿verdad? Pero como yo comparto también, la idea de que una persona que está generando un ingreso que no proviene de una actividad lícita tampoco se va a animar a estar declarando, ¿verdad? Pero es bastante interesante porque es como decirles que, hoy en día con la ley de prevención de lavado de activos, las informaciones con los órganos de control se cruzan y necesariamente, si tanto, vamos a decir, esos bienes registrables, ¿verdad? O el dinero se haya ingresado en el sistema financiero, eso está, vamos a decir, ya, expuesto, vamos a decir, a considerar este presupuesto. Gracias, Carlos. ¿Tenemos más Eh, comentarios? ¿Vamos comentando también o preferís dejarlo Sí, para el sí, decimos final? más. Sí, no, no, avanzamos. O sea, a mí me interesa vamos a decir, participen, de hecho, que si hay algún tema, que les llame la atención, bueno, que lo comenten. De acuerdo. Siguiendo con el tema, ¿tendría que haber una sentencia judicial contra esa persona entonces para que el fisco pueda cobrar el impuesto sobre ese incremento no justificado? Digámosle que en la postura, vamos a decir, de un procedimiento administrativo, lo que se tendría que probar es el incremento patrimonial. Es decir, hoy por hoy, vamos a decir, con las alianzas que tiene, por dar vamos a decir como ejemplo, una alianza con el banco, donde el fisco pueda decir, ah, no, acá vos tenés
un ahorro o tenés un monto de cierta suma de dinero que haciendo las comparaciones de las declaraciones presentadas, de tus declaraciones de renta de los últimos 5 años, no se justifica ese patrimonio que hoy estás teniendo, ¿verdad? Entonces, simplemente con eso, o sea, entendería que no necesariamente sea una sentencia judicial, pero acá lo jurisprudencial, o sea, el antecedente que hoy acá en Paraguay no se cuenta, es que se tenga, vamos a decir, eh, hecho un cálculo o determinación de impuestos sobre lo que hoy le estoy presentando como supuesto, ¿verdad? Es decir, no hay antecedentes, pero la pregunta es, ¿con este numeral el fisco puede cobrar? Y entendería que sí. ¿Verdad? Gracias. Tenemos otro comentario, Carlos. Cuando esto pasa en nuestros países, Brasil y Paraguay, ingresos de actividades criminosas, los bienes van hasta la República y todo es supuestamente devuelto, nos dicen. Exactamente, ahí justamente está, vamos a decir, el punto de análisis, como, digamos, incluso se puede considerar como un estudio, ¿verdad? Que a futuro el fisco pueda tomarlo, ¿verdad? O no, en el sentido de que en principio cuando se considera esa renta que proviene de alguna actividad ilícita, y pues una de las penas que vamos a decir en este caso nuestro sistema de justicia tiene es poder, vamos a decir, decomisar todos los bienes, ¿verdad? Volver, vamos a decir, a las arcas del Estado toda aquella renta, ¿verdad? Pero por el otro lado también está, ¿verdad? Es que no necesariamente tenga que esperar ese momento, ¿verdad? De sentencia para que pueda accionar el fisco sobre algún incremento patrimonial que no está justificado, ¿verdad? Ok, es bastante interesante. El, estos son también temas que hoy sonó bastante, o sea, en el mes de diciembre, ya cuando algunas influencers estuvieron exponiendo, vamos a decir, algunos regalos, ¿verdad? Y que obviamente esos regalos son de cuantioso valor, ¿verdad? Entonces, para agrupar todo esto, entonces lo considero en estos 4 puntos, ¿verdad? Que son los derechos hereditarios, los anticipos de herencia, los legados y las donaciones. Es decir, la cuestión acá es, los bienes que se reciben a título gratuito, ¿verdad? ¿Están o no sujetos al impuesto? Y hoy, ¿verdad? Si yo recibí en diciembre alguna herencia, o recibí algún regalo, porque las donaciones en el fondo es en términos jurídicos es un regalo. O sea, los regalos en términos jurídicos es una donación, para poder entenderse, ¿verdad? O sea, es una prestación a título gratuito, ¿verdad? Una persona le entrega un objeto, un bien a otra, pero sin recibir algo a cambio. Entonces, está dentro de ese concepto, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta es, durante el año 2023, si recibimos, ¿verdad? Algún bien, ¿verdad? Ya sea mueble, inmueble, un bien fungible, ¿verdad? Efectivo, dinero, eh, eso está sujeto o no al impuesto a la renta que tengo que declarar ahora en el mes de marzo, ¿verdad? Ese es vamos a decir, el planteamiento, ¿verdad? Entonces, de esto hay que desprender, así como, como está en la normativa, ¿verdad? Lo que hay que considerar es lo siguiente, ¿verdad? Que eh, en principio esos bienes, ¿verdad? Están sujetos. ¿Y por qué se habla de que están sujetos, ¿verdad? Porque en la normativa anterior, es decir, en el IRP vigente
o que estuvo vigente hasta el 2019, se mencionaba que cuando un bien se recibía vamos a decir, un bien heredado, en herencia, o producto de una herencia, cuando ese bien se enajenaba, ese bien no estaba sujeto al impuesto a la renta, ¿verdad? Eso estaba hasta el año, como les digo, 2019. A partir de este año, o sea, a partir de ese año 2020, en que entró en vigencia el IRP con la ley 6.380, el, cualquier ingreso o bienes recibido a título gratuito está sujeto, ¿verdad? Ahora bien, se puede considerar que es una, vamos a decir, es una renta, ¿verdad? De carácter suspendida o diferida. ¿Por qué? Porque cuando el momento en que tengo que pagar el impuesto va a ser el momento en que yo venda esos bienes, ¿verdad? O lo que recibí. Y con la excepción del efectivo. Es decir, si yo recibí una herencia en efectivo, ¿verdad? Entonces ya debería tributar ahora en el 2000, o sea, ya en los periodos 2023, en marzo tendría que declarar en el formulario de renta de capital ese, esa donación, o sea, esa herencia recibida. Ahora bien, si yo recibí la herencia, un inmueble o recibí un vehículo, un rodado, y todavía lo tengo, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre de 2023, entonces no lo estaría tributando, ¿verdad? En este mes de marzo, ¿verdad? O sea, no tendría por qué reconocer ese ingreso en el formulario de renta de capital. Entonces, este es un punto importante, ¿verdad? O sea, todos esos conceptos que cité anteriormente, o sea, algún legado, alguna herencia. El otro punto que se habló, o que vamos a decir a nivel público se estuvo dando opiniones, es sobre el anticipo de herencia, ¿verdad? El anticipo de herencia, si bien a nivel civil, o nuestro Código Civil no contempla esa figura, a efectos, digámosle, tributarios, ¿verdad? Sí se tiene reglamentado este tipo de actos, ¿verdad? Es decir, mis padres aún viven y deciden eh, transferirme determinado inmueble o determinado rodado, ¿verdad? Entonces, en este caso, el anticipo de herencia se le da el tratamiento, como les dije, de una renta suspendida, ¿verdad? Es decir, mientras tenga en mi poder, eso no estaría tributando. Eh, entonces, lo que acá se tiene que destacar es lo que menciona el decreto reglamentario del IRE, perdón, del IRP, en donde menciona, entre otras cosas, ¿verdad? Que la incorporación gratuita al patrimonio de lo que es legado, herencia, lo que son bienes que fueron cedidos en contrato de cesión, que vamos a decir están dentro de lo que es un juicio sucesorio, ¿verdad? Y cualquier otro bien sin contraprestación, y ahí ya se entiende lo que serían, vamos a decirlo, las donaciones, regalos, legados, ¿verdad? Todo ello técnicamente se va a considerar como grabado o como sujeto de impuesto, pero recién al momento de enajenarlo, ¿verdad? ¿Y por qué al momento de enajenarlo, verdad? Porque la regla que hay que entender en el impuesto a la renta eh, personal es que se rige por el principio de lo percibido, ¿verdad? O por el criterio de lo percibido. Claro que hay excepciones que podemos verlo más adelante, pero la regla es que cuando la persona reciba, ¿verdad? En dinero, ¿verdad? Es decir, cuando cobre efectivamente
y es lo que puede tributar, el impuesto. Entonces, en estos casos, el, la renta, si es que yo recibí una herencia en el 2023 y lo vendí, estaría ahora considerando, vamos a decir, en el formulario de renta capital. Ahora bien, eh, este tipo de ingresos o de incremento patrimonial tiene también un tratamiento especial al momento de hacer la liquidación. No sigue la misma regla o la lógica de, como les comenté, en relación a lo que son las rentas de servicios personales, ¿verdad? Que es tipo de decir mi ingreso contra mis gastos, ¿verdad? O costos. En principio, cuando estamos hablando de estos bienes recibidos por legado, herencia, donaciones, el costo técnicamente es cero. Y técnicamente le digo cero porque acá la regla de liquidación del impuesto es considerar una presunción y como lo dice, de pleno derecho, es decir, una presunción que no admite prueba en contra, que la renta en este caso es un 30% del valor de lo que representa la venta de ese bien recibido en los conceptos anteriormente señalados. Es decir, eh, pude haber recibido un inmueble que, eh, vamos a decir, vale o técnicamente en el papel de transferencia se le puede dar un valor, ¿verdad? Eh, pero ese valor, ¿verdad? No va a ser considerado como un costo deducible. Es decir, no, para el fisco simplemente es considerar que hay una renta presunta y esa renta presunta, ¿verdad? Él sería considerar la base imponible para aplicar la tasa del impuesto. Y lo vuelvo a hacer la aclaración, ¿verdad? Vamos a decir en el propio decreto reglamentario en donde dice que cuando la incorporación de estos bienes, ¿verdad? Hayan sido a título gratuito, la deducción de su costo no será admisible, ¿verdad? Entonces, esta es una regla muy específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pude haber recibido vamos a decir, ese inmueble en el año 2022 o mismo ahora, ¿verdad? Pude haber recibido en el 2023 y vender ahora en enero de 2024 el inmueble, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, verdad? Eh, yo al momento de querer liquidar el impuesto, ¿verdad? No voy a poder usar esa regla de tomarlo el menor entre la renta presunta y la renta real, que sería el ingreso menos el costo, ¿verdad? O el valor del inmueble. Entonces, esta parte es importante entender porque es una regla eh, que es especial, ¿verdad? Ok. Em, en general, es importante ver que, como les digo, la ley habla de siempre una renta presunta y siempre habla también de una renta real, ¿verdad? No necesariamente en estos términos que les comento, pero sí habla de, por ejemplo, que en la enajenación de bienes inmuebles, muebles, acciones, la cuota de capital, la base para el cálculo del impuesto siempre va a ser una renta presunta que se considera 30% del valor de la venta o la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ¿verdad? Y en algunos casos se le puede también restar los gastos, ¿verdad? Que se incurrieron para la venta. Otro tipo de renta eh,
que está dentro de este capítulo del impuesto está el arrendamiento de inmuebles. Eh, Esto fue y sigue siendo algo que, que amerita, vamos a decir, dar la aclaración. Cuando una persona física tiene inmuebles que está alquilando o arrendando a otras personas, es indistinto que ese inmueble sea para actividad comercial o actividad de vivienda. Tampoco no importa la cantidad de esos, vamos a decir, de esos arrendamientos, es decir, cuántos inmuebles posee. Es decir, cuando la persona posee inmuebles y no está de alguna manera organizada como una empresa, y se habla que no está organizada como una empresa cuando no tiene la estructura, ¿verdad?, organizativa, ¿verdad? Es decir, puede tener, no sé, cinco o seis inmuebles, pero vamos a decir, no está contratando o no tiene funcionarios, se maneja, vamos a decir, de una manera eh, que tipo anota nomás en algún cuaderno, no tiene, vamos a decir, vamos a decir, una planificación o algún tipo de actividades que está haciendo como un inversionista organizado lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, todo tipo de arrendamiento, eh, y hablo de que puede ser un inmueble rural o puede ser un inmueble urbano, todo eso está sujeto a lo que es renta de capital, insisto, cuando pertenece a una persona física, ¿verdad? Y no es considerada esta persona física dentro del concepto de empresa unipersonal. Entonces, ¿cómo liquidaría esta persona? Y toma el total de las cuotas del alquiler, el total de esto, de lo que cobró. Esto es importante otra vez. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el inquilino, ¿verdad?, o el arrendatario no estuvo al día con las cuotas, ¿verdad? Y entonces no se considera de alguna manera el principio o el criterio de lo devengado, sino de lo percibido. Entonces lo que cobró, sobre eso que cobró durante el año, tomaría y en principio consideraría el 50% de lo que de lo que es la cuota del alquiler, o la diferencia, que en este caso es una renta real, entre el precio del arrendamiento y la suma de todos los gastos, vamos a decir, inherentes al alquiler, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad?, siempre se va a ir por, por lo que es la renta presunta, porque hay muy pocos gastos que se puedan deducir, ¿verdad?, en este tipo de actividad. Es muy poco. Entonces, para poder entender, eh, siempre se considera ambos, y sobre el que resulta menor, vamos a decir, se hace la liquidación. Bueno, lo que es, vamos a decir, la parte de regalías, ya algo me estaba anticipando, ¿verdad? Em, en el tema de regalías o cualquier tipo de ganancia, el único, vamos a decir, la duda que más se tiene es qué pasa cuando en realidad son provenientes del exterior, ¿verdad? O sea, no, no es una ganancia proveniente de vamos a decir, de una actividad que se realizó dentro del país. Entonces, de ahí, vamos a decir, hay el, el- una consulta vinculante. Bueno, me voy a adelantar un ratito. Por ejemplo, ¿verdad? Este es un caso de una consulta vinculante desde el año 2023, de septiembre de 2023, eh, donde se le preguntó si los dividendos
¿verdad? La ganancia que se obtiene del exterior sí está sujeto al IRP en Paraguay. En este sentido, vamos a decir, el análisis de este caso se basó en lo que se puede entender, y esta parte es muy importante, de que eh, muchas veces hablamos del principio de territorialidad, ¿verdad? El principio de la fuente, ¿verdad? Que, que básicamente eso es lo que graba y todo lo que está afuera no está sujeto. Pero se debe analizar bastante en lo que dice la ley con relación a ese tipo de ingreso. Es decir, se puede considerar también que porque la persona vive en Paraguay, es decir, el principio de nacionalidad o de residencia, que está sujeto al impuesto. Sin embargo, acá en la ley, ¿verdad? Menciona de alguna manera que todos aquellos derechos, ¿verdad? O bienes que están situados o de derecho utilizado económicamente, ¿verdad? En el país. Es lo que está sujeto o considerado como renta de fuente paraguaya. Entonces de ahí surge, ¿verdad? También que en la propia ley menciona que los rendimientos, ¿verdad? En este caso del capital mobiliario, los préstamos y cualquier otro tipo de ingreso en este concepto, eh, va a estar sujeto, vamos a decir, a la imposición local, ¿verdad? Cuando de alguna manera, ¿verdad? Eh, se realice eso en el país, ¿verdad? Entonces, si esos ingresos, ¿verdad? Provienen del exterior, todos esos ingresos no estarían sujetos. De ahí la pregunta es, ¿eso tengo que declarar en el formulario de renta de capital ahora en marzo? Y la respuesta es no. Es decir, lo que se declara en el formulario 516 es aquellos ingresos sobre el cual estarías tributando el impuesto, ¿verdad? Entonces, si tenés un ingreso que en este ejemplo está exonerado, o sea, no alcanzado, porque no cumple con todos los presupuestos de la obligación impositiva, entonces no se declara, ¿verdad? Entonces, la conclusión que hizo el fisco, ¿verdad? Sobre la base del análisis que estaba desarrollando es que los dividendos provenientes del exterior no se encuentran alcanzados por los impuestos nacionales, ¿verdad? Y se lo considera como, vamos a decir, el, que renta de fuente extranjera. Eso también lo podemos aplicar para lo que es las regalías, por ejemplo, ¿verdad? Acá veo una consulta, dice, eh, sería siempre y cuando el arrendamiento llegue a un cierto monto. Em, En el caso, vamos a decir, de los ingresos por arrendamiento, para que esté, vamos a decir, sujeto al IRP, no se considera, vamos a decir, un límite de valor, ¿verdad? Es decir, no porque cobraste un alquiler de $1 millón, es que tendrías que tributar otro impuesto, ¿verdad? O sea, sería igual el IRP, ¿verdad? O porque cobraste 100.000 guaraní, es que, vamos a decir, no estarías tributando el IRP de renta de capital. O sea, para ver si entendí tu pregunta, en el caso de arrendamiento, ¿verdad? No, por el hecho de que la persona física tenga un inmueble, ¿verdad? Y que lo esté dando en arrendamiento,
entonces eh, estaría sujeto al IRP, ¿verdad? Y se estaría declarando o liquidando teniendo en cuenta ambos conceptos de renta presunta o renta real, ¿verdad? Eso es así. Em, Como les comentaba, ¿verdad? Normalmente se liquida simplemente por esa renta presunta porque técnicamente no hay muchos gastos que se pueda deducir. Por decir nomás, si se hace una ampliación, porque, qué sé yo, se tiene unos departamentos, pero se amplió más, esos gastos o inversión por remodelación, o ampliación en sí no sería parte del gasto del periodo, ¿verdad? Eso se consideraría como una inversión. Ahora bien, si es simplemente un mantenimiento, porque se mandaron a hacer, vamos a decir, ciertos arreglos, ¿verdad? Ya, llamarle vos que sea por una cuestión de la cuestión eléctrica o una cuestión de, de pintura, colocación de piso, eso podría entrar dentro de esa categoría de mantenimiento, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de hacerlo como una, vamos a decir, ampliación o remodelación en sí no entra dentro del concepto de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, está muy restringido los gastos que puedan ser eh, considerados dentro de la deducibilidad. O sea, habla de gastos de mantenimiento, de gestión o de administración y el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Eh, entonces, como les comento en este caso así, y ya lo que había dado como introducción, ¿verdad? Este impuesto es bastante, vamos a decir, eh, fuerte al momento de hacer el cálculo, ¿verdad? Por más que, qué sé yo, tuviste que gastar para desalojar a un inquilino, ¿verdad? Y bueno, probablemente eh, podía considerarse, ¿verdad? Dentro del gasto de gestión y administración, ¿verdad? Pero ahí, vamos a decir, muy cerrado, ¿verdad? El, son los gastos, ¿verdad? En general, pues, qué sé yo, se tiene un inmueble, no tiene muralla y esa muralla se mandó a construir, no, eso no formaría parte dentro de esos gastos, ¿verdad? Vamos a decir, y así sucesivamente. Carlos, tenemos más consultas relacionadas. Te voy Sí, sí. comentando. Si la persona que arrenda una casa aquí es extranjera, no se encuentra en el país, no tendrá gastos. Igual debe entrar al IRP. Entiendo que la persona que dice que arrienda es porque es la persona, vamos a decir, vamos a decir, el arrendador. ¿Ya? Ahí entendería, o sea, porque una cosa es si la persona, un extranjero, vamos a decir, toma en alquiler un inmueble. Voy a responder sobre la base de que la persona que tiene un inmueble es la persona extranjera y que está dando en arrendamiento. Eh, Esa persona eh, técnicamente eh, va a estar declarando, vamos a decir, el IRP de acuerdo a su condición, ¿verdad? Porque si tiene, vamos a decir, el estatus de residente, una residencia temporal, por más que no esté en el país, entonces tendría la obligación de inscribirse, ¿verdad? Ahora, si esa persona no vive en, vamos a decir, acá en Paraguay, no tiene el estatus de residente, entonces ahí se tendría que declarar el impuesto vía retención, es decir, la persona que lo está, vamos a decir, alquilando. De ahí viene otra cuestión, ¿verdad? Que si la persona que alquila no es contribuyente y si ahí se perdería, vamos a decir, la forma
de ingresar el impuesto, ¿verdad? Pero técnicamente la herramienta que se tiene es que una persona contribuyente que le está pagando a un no residente, pues eh, debe, vamos a decir, actuar como agente de retención, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, si la persona que en este caso es el arrendatario, ¿verdad? O el inquilino no es contribuyente de impuestos, entonces va a ser muy difícil que se pueda ver la forma de declararlo. Otra consulta relacionada también, Carlos. Si soy contribuyente del IRP, renta de servicios personales, y también tengo inmuebles en arrendamiento, al momento de facturar, ¿puedo utilizar el mismo talonario utilizado en mis servicios profesionales? ¿Cómo afecta en el formulario 120 esto? Ok. Em, en principio vamos a decir, el, el alquiler, el arrendamiento de inmueble también está alcanzado por el IVA, ¿verdad? Va a depender si el alquiler que le está dando es a una persona, o sea, es para vivienda o es para uso comercial. Porque va a depender, y, o sea, va a estar sujeto si es a tasa 5 o 10%, ¿verdad? Pero en principio, una persona física que está arrendando, ¿verdad?, un inmueble, eh, sí también está sujeto al IVA, ¿verdad? Ahora, la pregunta es que se puede usar el mismo talonario y lo recomendable es tener otro punto de expedición, ¿verdad? Darlo, habilitarlo, vamos a decir, como otro punto de expedición. Esto es más que nada para efectos, vamos a decir, de control. Pero a efectos, vamos a decir, tributario, no hay ningún inconveniente eh, en tanto que esa factura, ¿verdad?, esté también habilitada dentro de esa actividad económica de arrendamiento. Eso, entonces, eh, se puede hacer en el mismo talonario, pero de alguna manera eso surge, o sea, tiende a ser un poco más desprolijo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista eh, normativo o alguna obligación, en tanto ese timbrado esté habilitado para esa actividad, entonces sí, se puede usar ambos, o sea, se puede usar el mismo talonario para ambos tipos de ingresos. Gracias por las respuestas, Carlos. Bueno, para seguir avanzando, yo como les digo, este tema a mí en particular me apasiona, siempre trato de darlo en el mayor detalle y probablemente me quede corto, ¿verdad? Vamos a decir con la exposición, pero en tanto esto que estoy dando o transmitiendo le es de mucha utilidad para todos los presentes, eso, con eso vamos a decir, estamos alcanzando el objetivo, vamos a decir, de este webinar. Tenemos otra consultita. Sí, sí. Si venden un inmueble y el mismo tiene más de un dueño, ¿cada dueño tendría que pagar el impuesto sobre la venta? Genial. Y iba a tratar más, vamos a decir, más adelante sobre el tema de, vamos a decir, sociedades conyugales, ¿verdad? Pero aplica el mismo caso, ¿verdad? En el caso de los condóminos, ¿verdad? O un inmueble que tiene varios propietarios, la obligación fiscal está directamente proporcional a su, vamos a decir, a su titularidad. Es decir, si yo soy dueño del 30% de ese inmueble, entonces me corresponde tributar ese 30%, o sea, sobre ese 30% de la venta, ¿verdad? Si yo soy dueño del 50%, entonces a mitad con el otro dueño, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, eh, en la escritura, para tenerlo bien presente, ¿verdad? En el título del inmueble, ¿verdad?, aparece quiénes son los dueños, ¿verdad? Eh,
Entonces, lo que va a hacer la escribana, porque en este caso en particular, la escribana o el escribano va a hacer la retención del impuesto ahora y va a emitir el comprobante de retención en proporción a la participación de los dueños. Es decir, como les comenté, si yo soy dueño del 50%, a mí me va a retener, me va a sacar mi comprobante de retención por el equivalente al 50% del valor de la venta, ¿verdad? Ahora, si soy del 10%, entonces sobre ese, en relación proporcional. Ahora, ¿qué pasa que si algún dueño no es contribuyente, ¿verdad? De algún impuesto, ¿verdad? Eh, la normativa, en principio, dice que la forma de documentar esto es mediante, vamos a decir, la expedición de un comprobante de venta, ¿verdad? Es decir, si yo soy contribuyente, eh, contribuyente de cualquier tipo de impuesto, debería de emitir una factura por esa venta, ¿verdad? Por el valor que me corresponde, ¿verdad? No por la totalidad, por el valor que me corresponde. Ahora, si el otro dueño no es, vamos a decir, contribuyente, entonces ahí sería simplemente el comprobante de retención, el documento, vamos a decir, que va a respaldar esa operación. En este caso, vamos a decir, eh, eh, se hace la retención en proporción a la participación de los dueños de ese inmueble. Eh, Como les comentaba, en una sociedad conyugal, ¿verdad? En el caso de una sociedad conyugal, eh, hay dos formas, ¿verdad? Pero básicamente la normativa lo que dice es que si el inmueble está a nombre de una persona, de uno de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, sobre la persona que sobre quien pesa, vamos a decir, el título del inmueble, entonces a esa persona nomás se le haría la retención. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, en una sociedad conyugal, que vamos a decir, se divide en 50-50 los bienes vamos a decir, la comunidad de gananciales, entonces prácticamente lo que haría la escribana es ver si el título está a nombre vamos a decir, del esposo o de la esposa. Si está a nombre de la esposa, le va a hacer el comprobante de retención a la esposa. O si está a nombre del esposo, le hace al esposo. Eso básicamente es. Gracias, Carlos. Ah, vamos a adelantar. Este es vamos a decir, un resumen eh, muy resumido para tener en cuenta así los principios para saber si cobré o no cobré y si eso tengo que declarar ahora o no, ¿verdad? Por decir nomás, en el ejemplo de la venta del inmueble, pero a plazo. Este es un concepto muy, vamos a decir, eh, eh, consultado, vamos a decir, porque ¿cuál es la diferencia entre una venta a plazo y una venta de alguna manera a crédito? ¿Verdad? Eh, en una venta a plazo, de alguna manera no se produce aún la transferencia del inmueble, ¿verdad? Es decir, la persona que compra va pagando en cuotas, ¿verdad? Pero el título, ¿verdad? No se transfiere a nombre del comprador hasta tanto pague la totalidad, el 100%. Sin embargo, en una venta a crédito, ¿verdad? Ya la transferencia se produce al momento, vamos a decir, de celebrar el contrato vamos a decir, de fijar, vamos a decir, la venta. Entonces, ¿por qué, por qué es importante en este caso la diferencia, verdad? Porque si estamos haciendo una venta a plazo, entonces, eh, y estoy cobrando ya por la venta de ese inmueble, sí tendría que ahora en el mes de marzo declarar en el formulario 516. Es decir, yo no voy a tener que esperar a que se haga la transferencia para declarar el IRP.
¿verdad? Ahí hay un pequeño detalle porque de alguna manera, si bien la escribana lo único que va a mirar es que se tenga que retener y si no se retuvo o no se ingresó el impuesto, entonces te va a retener, ¿no? Pero sí, después con el fisco va a haber problemas, porque el fisco te puede reclamar diciendo, no, vos cobraste esto ya vamos a decir, de manera anticipada en el año 2023 y bueno, en el 23, en marzo 23 tenía que haber declarado ya en tu formulario, ¿verdad? Y no esperar la transferencia. Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque siempre recordemos que es por lo percibido, ¿verdad? Eh, lo que va a ocurrir en este caso es que con la escribana, ¿verdad? Uno va a ir con el comprobante o de pago o el formulario de declaración de renta y diciéndole, yo ya estuve sobre lo que cobré, acá ya estuve declarando y pagué ya el impuesto por esta porción. Entonces, si hay alguna porción faltante, sobre eso nomás te daría la retención a la escribana. O si no, vamos a decir, no te haría más nada porque ya se abonó la totalidad, ¿verdad? Y ya se declaró todo el impuesto. Eso es para, vamos a decir, tener en cuenta, ¿verdad? Instrumento financiero, habla. Acá puede ser cualquier tipo de documento y en principio habla al momento de la liquidación, ¿verdad? Por decir nomás un fideicomiso, ¿verdad? Al momento de hacer la liquidación. Eh, Todo lo que es incorporación gratuita, como les comenté, al momento de enajenar ese bien, no al momento de recibir el bien, sino cuando venda. Y los demás casos, siempre se va a tener en cuenta, vamos a decir, el tratamiento de lo percibido. Es decir, si recibí dinero, va a ser al momento que recibí el dinero. La Ya, por tasa, ejemplo. ya lo conocemos, en este caso, a diferencia de la renta de servicio personal, es una sola tasa, es 8%, no hay tasa progresiva. Este es como ejemplo de la venta, vamos a decir, de bienes muebles, inmuebles, que está en la ley, ¿verdad? Eh, lo que quería acá, aprovechando, vamos a decir, nuestro corto tiempo, lo que quería más resaltar es el tratamiento de la venta de inmuebles, ¿verdad? Pero cuando ya se dedujo ese inmueble en años anteriores, ¿verdad? Ya sea años anteriores la, a la presente ley, es decir, a la 6.380, o anterior, que se dedujo en el IRP. Y esta es una regla muy clara que hay que tener bien presente, ¿verdad? Que no se puede deducir dos veces un costo. Técnicamente esa es la regla. No puedo usar dos veces para deducir de mi renta eh, un costo. Es decir, o lo deduzco al momento de comprar o lo deduzco al momento de vender, pero no puedo deducir cuando compro y al mismo tiempo cuando vendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir tenemos en principio? En principio tenemos esta regla donde dice, voy a tener en cuenta la renta presunta y la renta real. Y el que me toma que me es menor, ese voy a tomar como base imponible y sobre él aplicar la tasa del 8%. Esa es la regla que podemos tenerlo así como máxima, ¿verdad? Sin embargo, para cuando estamos hablando de inmueble, ¿verdad? De inmueble, eh, la regla es, ¿verdad? Que si yo utilicé ya cuando compré, porque hoy qué pasará, en renta de servicio personal me permite deducir la compra de un inmueble destinado para vivienda. Entonces, si está destinado para vivienda, yo puedo deducir y deduzco eso en mi renta personal, de servicio personal, ¿verdad? Ahora, cuando yo vendo, que puedo vender ese inmueble, ya no lo voy a más deducir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo deduje en lo que es servicio personal. Entonces, hay una nueva regla para este punto, ¿verdad? Así como ocurrió con el tema de las donaciones, que no se permite el costo, en este caso hay vamos a decir, una fórmula que técnicamente es considerar
el costo que se dedujo, ¿verdad? Más la ganancia presunta, ¿verdad? Que es entre el precio de venta y el costo deducible por el 30% que sería una ganancia presunta. Entonces, fíjense comparativamente hablando con los números, ¿verdad? En este ejemplo, porque yo consideré que cuando vendo el inmueble, por usar un concepto, cuando vendo el inmueble, eh, pago 7.200.000, ¿verdad? Sobre, vamos a decir, sobre una renta, en este caso, presunta. Es decir, mi valor de venta es 300 millones, mi valor de compra es 200, entonces yo tengo una ganancia real de, de 100 millones, pero tengo una renta presunta, es decir, 30% de mi venta de 90 millones. Entonces tomo los 90 millones como base imponible y aplico la tasa, con lo cual me da 7.200.000. Sin embargo, si yo deduje en su momento, en la compra de ese inmueble, porque era un inmueble para vivienda, aplico la fórmula que anteriormente comenté y estaría pagando, en lugar de 7.200.000, estaría pagando 18.400.000. Entonces, esto es muy importante también tener en cuenta a la hora de hacer una planificación fiscal en cuanto a este tipo de inversiones. Creo que hay algunas consultas o Tenemos unas comentarios. preguntas. Sí, tenemos una pregunta relacionada justamente a la compra o venta de inmueble. Te paso el primero. En el caso de que una persona posea la obligación de renta de ganancia de capital por venta de vehículo y vende su inmueble, la escribana no haría la retención, ¿o sí? Eh, la escribana tiene, vamos a decir, un, un régimen, o sea, hay ciertas rentas que el escribano o escribana va a retener. En el caso de la venta de un inmueble, sí va a retener, ¿verdad? O sea, va a tener que, es decir, hay una obligación de parte de registros públicos de que para que pueda hacerse una inscripción, ¿verdad? De un inmueble por transferencia, tiene que tener el comprobante de retención. Y normalmente eso lo hace la escribana. La excepción es que se tenga el formulario de pago de impuestos y con ello también, ¿verdad? Es decir, no se puede hacer ninguna transferencia o inscripción en los registros públicos sin demostrar el pago del impuesto. Sin embargo, en el caso de bienes rodados, los vehículos, esa condición no se cumple, es decir, esa obligación. Entonces, si yo vendí un rodado, vendí en el 2023, vendí mi vehículo, tengo que ahora en marzo del 2024 declararlo eso como renta capital. Pero la escribana en ningún caso me va a hacer la retención cuando yo haga, vamos a decir, la transferencia. La escribana no me hace la retención. Bien, otra consulta, Carlos. El comprador de un inmueble a plazo, que será para vivienda, ¿puede utilizar esas cuotas para deducir en su IRP de renta de servicios personales? Sí, lo va a deducir. Ahí es donde está, voy a irme un poco eh, eh, a una parte donde habla sobre la forma de respaldar los gastos, ¿verdad? Eh, en el caso, vamos a decir, de, vamos a decir, de la venta de un inmueble, ¿verdad? El documento de respaldo para deducir la compra, ¿verdad? El comprobante de retención. En este caso, ¿verdad? Hay la excepción, ¿verdad? De que la persona tiene que emitir la factura de esa venta de ese inmueble, ¿verdad? Por supuesto que exento, y con eso la persona que compra ese inmueble a plazo va a poder deducirlo como vamos a decir, como un inmueble destinado para vivienda. Eso lo va a poder hacer. Y eso es siempre que lo haya pagado, o sea, demostrado que se pagó, ¿verdad? Entonces, el,
Incluso hubo una consulta en donde con el recibo se podía, ¿verdad?, deducir, pero eso es un poco, podemos decir, no garantiza de alguna manera que realmente la persona vendedora, ¿verdad?, tenga que ir a declararlo, ¿verdad? Entonces, por esa razón no, pero sí, en algunos casos se habla también del recibo. Es decir, en tanto tenga la factura, eh, vamos a decir, se podría tomar como deducible. Sobre el mismo punto, no hace falta que sea al contado entonces, porque la ley habla de compra al contado para vivienda, nos dicen. Claro, lo que ahí ocurre es lo siguiente, ¿verdad? Eh, la compra que vos podés hacer a crédito, es decir, que no estés pagando todavía, no. Entonces, sobre eso no podés, vamos a decir, usar como deducible. Si vos le estás pagando en cuotas, sí, ¿verdad? Y por lógica razón, una compra de inmueble que lo haces en cuota, pues no es al contado, es a crédito, ¿verdad? En principio la duda era si voy a usarlo como deducible cuando termine de pagar todo, por el monto total. Y lo que hay es, vamos a decir, un antecedente de que eso se puede ir declarando o tomándolo como deducible en la medida que uno lo va pagando, ¿verdad? Teniendo la documentación como les comenté. Yo, sobre ese punto, eh, podemos nomás tener tus datos, ¿verdad?, de la persona y le podemos pasar el antecedente, ¿verdad? O sea, para tener ese respaldo. Gracias, Carlos. Otra consulta. Tengo una duda sobre la venta del inmueble. Si la escribanía ya te retuvo, entiendo que ya no tenés que pagar el IRP de ganancias de capital. ¿Es así? Totalmente, así mismo es. Es decir, la regla es, ¿verdad? La regla es que la escribana es la obligada a hacer la retención, ¿verdad? En este sentido, porque o si no, no se va a poder hacer la inscripción o la transferencia. El título de propiedad del inmueble no va a poder pasar a nombre del comprador. Eso no se va a poder hacer si la escribana no hace la retención. Ahora, lo que ocurre normalmente es que de alguna manera eh, uno puede ir pagando de a poco y no formaliza vamos a decir, la transferencia. A veces lo hace por escritura, o sea, contrato privado, y entonces no está formalizado en sí, ¿verdad? Entonces, si yo, contribuyente de IRP, estoy teniendo estos ingresos, ¿verdad?, por esa venta del inmueble, yo lo documento, ¿verdad? Entonces voy a tributar ya en el momento en que compro, o sea, perdón, en que estoy cobrando, ¿verdad? En el momento que estoy cobrando. ¿Por qué eso, verdad? Porque técnicamente es el momento del nacimiento de la obligación, ¿verdad? Ahora, eh, como le decía, uno puede decir, bueno, si total la escribana me va a retener, voy a esperar nomás que me retenga. El problema es simplemente que el fisco puede hacer ese reclamo, ¿verdad? Porque el nacimiento de la obligación ya se produjo antes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, y yo hablo de antes de tiempos, de periodos de años, ¿verdad? Porque supongamos más que ahora yo en enero vendí, ¿verdad? Y recién, qué sé yo, en diciembre voy a hacer la transferencia. Y bueno, y ya esperando más en diciembre que vamos a decir, la escribana me retenga. O sea, no, yo no tengo por qué ahora ingresar el impuesto, ¿verdad? Pero en ese sentido, como les digo, Gracias. Otra consulta, Carlos. En el caso de que un contribuyente recibe un pago por su vehículo siniestrado de parte del seguro, se inscribe al contribuyente en renta de capital y si vuelve a comprar otro vehículo, ¿puede deducir en este impuesto este nuevo vehículo que compra? acá tenía un desarrollo, una consulta que el fisco respondió, ¿verdad? Y es como le estaba diciendo, esto va fuera de toda regla, ¿verdad? Respondiéndote, sobre el siniestro que uno cobra, la persona tiene que inscribirse como renta de capital.
Es decir, va a cobrar vamos a decir, ese importe, la compañía de seguro luego te va a pedir comprobante. Y ahí es donde uno va a empezar a decir, no, pero yo no soy contribuyente. Acá el problema es que te vas a ir con el fisco y el fisco te va a decir, sí, vos tenés renta de capital, tenés que inscribirte y tenés que emitir factura por ese cobro de ese siniestro. Ahora, así como ahora, llega marzo, hay que declarar. ¿Cómo se declara eso? Según el fisco, se tiene que tomar el 100% del monto que se percibió en conceptos de indemnización, ya, de indemnización por ese siniestro, y sobre ese monto aplicar la tasa del 8%. Y eso se va a declarar en tu formulario 516. A la siguiente pregunta, si yo compro de esa indemnización otro vehículo, sí voy a poder deducir, pero voy a poder deducir eso de mi renta personal como un autovehículo, no, no en mi renta de capital. Entonces, como son dos impuestos separados, y te cuento que sí o sí vas a pagar el impuesto en renta de capital y probablemente en renta personal no, porque vas a tomarlo esa compra de ese autovehículo como, vamos a decir, deducible, ¿verdad? Pero en tu renta personal. Mira, acá como estoy diciendo, nuestro punto a vencer es el tiempo, ¿verdad? Está muy limitado. Eh, yo de alguna manera me sentí, como digo, es muy complicado un webinar, pero con las preguntas y el desarrollo me sentí muy, vamos a decir, muy eh, abierto y pude desarrollar al menos en lo que quería comentar, ¿verdad? Eh, Voy a ver si hay otro tema en este tiempo. Podemos ver una última Ah, acá, consultita, si acá te parece. comenta, acá comenta que la persona no posee renta personal. Sí. Perfecto. Acá, ¿cuál es el tema? Eh, en el caso de renta de capital, ¿verdad? La, la obligación, el nacimiento de la obligación, y voy a ir un poquito más acá, no, el nacimiento de la obligación, ¿cuándo se produce, ¿verdad? Cuando la persona, ¿verdad? Obtiene esa renta, ¿verdad? En este caso, como es de un siniestro, no hay un límite de monto. O sea, no. Si yo vendí, qué sé yo, la mesa, el escritorio de mi casa o alguna heladera, aire acondicionado, eso yo tengo que sumar y si no supera 20 millones, entonces yo no tengo por qué inscribirme. Pero en otro tipo de conceptos, sí me inscribo a partir de obtener ese ingreso, ¿verdad? Yo puedo ser contribuyente de renta capital y no de renta de servicio personal. Eso queda, es para tener en cuenta. O sea, yo puedo ser una persona contribuyente de renta capital, presentar el formulario 516, pero no necesariamente el formulario 515. Y digámosle que en tanto el matrimonio esté, o sea, acá la pregunta es, en los casos de matrimonio se aplica lo mismo que la herencia. Sí, se aplica lo mismo. O sea, si se hace una disolución, se recibe ese bien, ¿verdad? O sea, qué sé yo, se, se resolvió, vamos a decir, el divorcio y ahí la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, ese bien que pertenece el 50% a uno de los cónyuges va a recibirlo, pero no va a tributar renta, va a tributar en el día que venda, ¿verdad? Eso ahí queda. Y nada, esta es la inscripción y la, vamos a decir, la clausura, ¿verdad? O sea, el cese de la obligación se da, y esto es muy importante. Si yo en el año 2023 tenía la obligación del IRP, y
hasta diciembre yo no generé ningún ingreso de renta de capital. Yo tenía realmente hasta 30 días hábiles, algo así como hasta la 15, o sea, en realidad tengo tiempo todavía. Tengo 30 días hábiles para hacer la cancelación o la baja de esa obligación, ¿verdad? Para entonces, de alguna manera, en el 2024 no tenga que, vamos a decir, hacer la presentación de, o sea, no estar sujeto en el 2024, o sea, no tener esa obligación. Es diferente en el caso de renta de servicios personales, ¿verdad? Que hay que esperar los 2 últimos años y recién para dar de baja. En este caso, si en el año 2023 no generé ningún ingreso de renta de capital, yo tengo 30 días ahora, en estos primeros meses del año 24, para dar de baja esa obligación. Podemos ver, la verdad que acá veo un chat donde hablas de cómo llenar el formulario 515, ¿verdad? Podemos ver algún material, o sea, yo acá no tengo, no preparé, no presenté nada, pero sí podemos ver para lo que sería, vamos a decir, el arrastre de las pérdidas. Mira, llegó la hora, realmente yo, como le digo, estoy con toda la ganas de poder seguir con esto, pero hay que respetar el tiempo, ¿verdad? En honor, vamos a decir, a todos los presentes también. Me gustaría en algún momento, si también esto se podría extender, desarrollarlo también en otra jornada, pero así como le digo, eh, traté de abarcar los puntos más importantes, ¿verdad? Y que son consultas del día a día, que nosotros en la oficina estamos también recibiendo y nada. Entonces, de mi parte, el agradecimiento por estar, vamos a decir, atentos en esta hora y media. Y nada, muchísimas gracias. Carolina, si quieres hacer algún comentario adicional antes de hacer el cierre. Bueno, Carlos, muchas gracias. No soy Carolina, pero te agradezco igual por tu tiempo, por tu valiosa presentación para todos. Creo que todos estuvimos muy enganchados con esto. Aprendimos y aclaramos las dudas que teníamos. Así que gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. También queremos comentarles que las grabaciones de las clases vamos a estar levantando al canal de YouTube y les vamos a estar compartiendo en un correo sobre los datos justamente que nos estuvieron dejando en las inscripciones. Así que, sin más, muchas gracias a todos, que pasen un excelente fin de semana y nos vamos a estar encontrando en otro evento similar. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.